Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues el análisis entre comillas, vamos a intentar abarcar todo lo que ha ocurrido en esta última jornada de Champions, porque hubo muchos partidos, algunas sorpresas, algunas situaciones dramáticas, cosas que emocionan a cualquier aficionado del fútbol y claro también sorpresas y cosas intrascendentes. Pero antes de continuar, Daniel Ríos, ¿cómo estás? Un video más que me acompañas de este nuevo formato que creo que ya llegó para quedarse. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de las horas que nos vean. Pues un gusto estar aquí otra vez. Ahora hablar de Champions, que creo que es nuestra competición favorita a nivel de clubes. Bastantes sorpresas esta tarde que me gustaría tocar los temas. Sí, pues como mencionas, bastantes sorpresas, así que vamos a empezar de forma rápida porque por ahí hubo muchos encuentros que llamaron la atención, así que te cedo la palabra para que tú lleves la batuta ahora con los encuentros. ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con un partido que, como la mayoría de los juegos, se jugaban algo. El Athletic Sporting de Lisboa era uno de ellos. El Sporting y el Athletic principalmente es el que está buscando su clasificación a los playoffs. Ahí estuvo al pie del cañón desde el inicio del partido, empezó ganando con un gol de Sunset, ese jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, pero al final del partido con un gol de último minuto, hubo varios esta jornada, pues les terminó arrebatando esa posibilidad. Sí, sobre todo en el aspecto de que pues el Bilbao se esperaba un poquito más, veíamos cosas más importantes, pero pues no les alcanza. Y que vaya, el proyecto del Bilbao que está tambaleándose cuando hipotecaron prácticamente su historia para quedarse Nico Williams. Y pues el Sporting que entre comillas uno de los pocos grandes que no se queda, que digo que se cuela en los 8 primeros. Después de eso pues tenemos la situación de Liverpool que golea 6-0 al Karabakh. Poco mucho que decir de estos dos equipos con diferencias. Y aquí a resaltar creo que el Karabakh es el equipo con menos 8 goles. Es la peor diferencia en cuanto a la tabla. Y terminan colándose en una posición pues cómoda, digo, en la posición 22, ni el último de todos clasificados. Y el Liverpool que sigue otra vez en los primeros 8. El Karabakh, como hablábamos en la tarde, fue un equipo que llegó a la última jornada un poco holgado en posibilidades de clasificar. Se veía muy difícil que estuviera fuera y pues fue lo que pasó, a pesar de que lo golearon, como comentas. Está en la ronda de playoff y un Liverpool que ya al final de este formato de Champions se estuvo viendo mejor, con Ekitike bastante en forma, o un Florian Wirtz que ahí de a poco va agarrando un poco más De este, responsabilidades. de responsabilidades, claro. Ya veremos cómo sigue avanzando este Liverpool. Sí, y luego, bueno, después de esto tuvimos, creo yo, una de las que parecía ser las sorpresas de esta situación, como era, perdón, el Barcelona que se enfrentó al Copenhague. Empiezan perdiendo, muchos ya veían ahí la crisis, pero vaya, lo que hace Rafinha en un terreno de juego, más allá de que no es tan mágico como el brasileño suele serlo, pero el desgaste físico que tiene cada 90 minutos es increíble y él ayuda a que el Barcelona lidere la remontada junto a Lewandowski, junto a Lamine Yamal, junto a Rashford y terminan dando la vuelta y el Barcelona logra la épica logrando una goleada 4-1 que los mete en fase de grupos. Digo, No, fase de eliminación directa, perdón. si no mal me equivoco, con Brujas le pasó algo muy similar. De hecho, estuvo a punto de perder ese partido. Sí. Con el mismo Copenhague, que si bien no son rivales de primera línea, se le están complicando mucho. Igual no hay mucho que comentar del Barcelona, ya que el quinto lugar en el formato de liga, pues da más cosas buenas que malas. Así es, después un partido, si me lo permites decir, un poco intrascendente, Mónaco-Juventus. La verdad es que ambos equipos no están precisamente en su mejor momento. Por ahí el Mónaco asegura la clasificación con un punto. Y la Juve, que tiene rato con la capa caída, también asegura su puesto, al menos en los playoffs, quedando en la posición número 13. No, yo ese partido de plano no puedo comentar mucho. Tanto el Mónaco, eh, muy, muy bajito el nivel, y Juventus ya tiene un par de años que dejó de ser la Juventus que nos acostumbró a ver. Esperemos que dé
digna ronda de playoff. Ya veremos contra quién le toca jugar. Exactamente, y luego Ajax que cae de local, creo que es de las sorpresas que vemos, sobre todo porque a lo mejor el Ajax no es hoy en día el equipo fuerte que nosotros conocemos o que suele serlo, sobre todo desde aquella desmantelación que le hicieron, pero pierde en casa contra el Olympiacos, un histórico del fútbol, aunque sea de Grecia y mucha gente desconozca el fútbol de esos lares, pero el Olympiacos al menos en fases de Europa suele ser un equipo interesante, y ahora pues se llevan la victoria en Ámsterdam. No, Ajax desde hace un par de semanas que cayó en su copa, en la copa de ahí de Holanda, a manos de un rival que no era ni de cerca igual a su nivel, y cayó por goleada, no recuerdo si 5 o 6-0. A partir de ahí se ha estado viendo cabizbajo el conjunto del Ámsterdam. Ya veremos qué es lo que trasciende estos dos equipos. Olympiacos con un juego bastante alegre. Me gusta mucho ver el conjunto de Grecia. Ya veremos qué nos aportan ellos dos también para los playoffs. Ahora pasando a un encuentro que era, ¿quién diría, verdad? Por ahí siempre se dice, los dos están comprometidos, el que gane avanza, el que pierda se queda atrás. Pero irónico, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo veo gracioso un poco. PSG y Newcastle que casi toda la fase bueno, es que no es de grupos, pero vamos a llamar la fase de liga, estuvieron ahí con esa posibilidad de estar entre los primeros 8, empatan y pues resulta ser que ninguno quedó, porque todos los que tenían que ganar ganaron y dejan tanto a los actuales campeones como a los más ricos del mundo fuera de la fase de eliminación directa. A ver, es algo que 50% dirían, fracaso del PSG, fracaso del Newcastle. Los amantes, al menos en mi caso, podría decir que bueno que equipos como estos van a estar en playoff. Ok. Porque pues van a ser de estos juegos con un sazón distinto. Bueno, pues sí, en ese caso viéndolo por espectáculo sí, pero claro, viéndolo por el lado profesional, coincido contigo que bueno que están, pero obviamente los altos mandos van a decir, oye, ¿qué está pasando? Son dos Ojo, de los... Sí, sí, y sí. por el Newcastle, ya que se hable que una posición 12 para ellos puede ser algo malo o un retroceso, habla de lo bien que ha estado haciendo las cosas, ahora que no responde un Manchester United, por así decirlo, que apenas está viendo fuerte un Chelsea. Equipos como el Newcastle o el Aston Villa de la Premier League han levantado la mano allá por la liga y han hecho cosas muy, muy buenas. Sí, de hecho, bueno, digo, yo coincido contigo haciendo las cosas buenas, dando variedad, sobre todo en una de las ligas más fuertemente económica y deportivamente. Aunque claro, digo, yo creo que tanto PSG, Newcastle o City, que son los tres ricos del mundo, obviamente traen esa vara de decir, oye, yo te estoy dando dinero para que quedes entre los primeros, no 8, entre los primeros 3 como mínimo. Pero claro, ya veremos, recordemos el PSG la temporada pasada estuvo muy cerca de quedar fuera incluso de playoff y terminó pasando en la fase de eliminación. Después Borussia Inter, se esperaba más de este encuentro. Borussia no logra meter las manos ante un equipo que parece ser nuevamente va a ser un caballo negro, como la temporada pasada, como lo es el Inter de Milán, que termina ganándole 2-0, llegando a la posición 10, mientras que el Borussia pues se queda en la 17ª. Fue el equipo que más estuvo insistiendo. Dortmund se cansó al final del partido, se le cansó el caballo, como coloquialmente dicen. El Inter aprovechó, dio dos latigazos y pues, el resultado fue un partido bastante entre medianón y malo, francamente. Pero pues, era un partido en el que se jugaban posiciones en el grupo, vaya, y tristemente pues al Inter no le alcanzó por un puntito ahí entre los primeros 8. No creo que igual se lo hubiera merecido, pero pues va a aportar algo diferente. Y el Dortmund pues ya tiene también un par de años desde aquella final de Champions, que perdón que no se acerca mucho a los de arriba. Ya veremos qué pasa en estas series. Para continuar, antes de meterle turbo con los resultados que pues parece ser, salvo uno, ya diremos cuál, intrascendentes, creo el partido que más morbo tenía, Napoli-Chelsea, aquí si me lo permiten la decepción de esta competición.
El Napoli, pese al golazo que mete su canterano, terminan fuera. Y el Chelsea, que pues termina pues consolidándose entre los primeros 8. Un equipo que parece que va a más después de todas las turbulencias que han tenido esta temporada. Y el Napoli, que pasó de estar a un punto de clasificar, termina en la posición 30, fuera incluso de los puestos de playoff. Yo de una vez, antes de que empiece los playoffs, me voy a mojar, si me permites. Ok. Chelsea mínimo semifinalista. Ok. El equipo de Chelsea ha venido de menos a más desde el Mundial de Clubes. Actualmente cuenta con 2 jugadores que para mi gusto son top ahorita en Premier League, que es Estebao y Joao Pedro. Ellos dos, como titulares, juegan excelente, pero desde antes, cuando Maresca los utilizaba como revulsivos en un segundo tiempo, no habría nada que hacer contra ellos. El día de hoy iniciaron, Joao Pedro pues con un doblete y resolvió el partido, pero el Chelsea viene de menos a más y yo espero como mínimo llegue a semifinales. Pues yo no lo descarto tampoco para nada. Creo que el Chelsea siempre es incómodo. Vámonos con una sorpresa. Tottenham le gana 2-0 a Frankfurt. Aquí, si me lo permites, poco o nada hay que decir. Y después la heroica victoria del Bodo, que después de ganarle al City, ahora le ganan al Atlético. Se meten también a la fase de clasificación de playoff. Y después el decepcionante Villarreal es goleado 3-0 por Leverkusen. Arsenal le sacó un susto el Kairat. El Pafos estuvo a un gol de conseguir la heroica y por diferencia de goles meterse en ese puesto número 24. Pero no le alcanza, goleando 4-1 al Slavia Praga. Manchester City calma un poco el fuego que está viviendo actualmente el conjunto de los Sky Blues, ganándole 2-0 al Galatasaray. Y después tenemos al Brujas, que sigue dando sorpresas agradables, que le gana 3-0 al Marsella. El Atalanta, que pierde 1-0 en Francia ante el Union Saint-Gilloise. También no había mucho que rescatar ahí. Digo, Atalanta sí está en fase de eliminación. El Union Saint está fuera. Y por último, la victoria del Bayern 2-1 ante el PSV. Y claro que no podemos dejar fuera la victoria del Benfica, que creo que fue lo más heroica, lo más emocionante que podemos decir en mucho tiempo, porque con un gol de Trubin al minuto 90 más agregado, el portero del Benfica le da la victoria a José Mourinho sobre el Real Madrid, que pasó de ser tercero en la tabla de posiciones a noveno. Creo que recuerdo de la temporada pasada, si no mal me equivoco, ahí me corriges, de Provedem, de la Lazio, también haciendo un gol en Champions. Creo que eran en instancias similares. Ahora nuevamente el Benfica, Trubin, anotando un remate digno de 9. Ya quisiera Lautaro firmar uno de esos cabezazos. De hecho. Fue un partido muy, muy bueno por parte del Benfica. Sufrió cuando tuvo que sufrir, aguantó, respondió cuando tuvo que hacerlo. Y al final, pues un poquito de suerte también juega del lado de los locales. Así es. Bueno, ahorita como podrás ver, ya tengo la tabla de posiciones aquí en pantalla. Nada más para recapitular: Arsenal primero, Bayern segundo, Liverpool tercero, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City son los que lideran los 8 primeros. Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Karabaj, Bodo, que es el carismático Bodo, y Benfica son los que cierran la fase de los puestos de playoff. Y los eliminados, que aquí quiero hacer un paréntesis antes de pasar a los cruces, a las sorpresas y todo eso. Me emocionó que la Champions tuviera todos los partidos el mismo día. Me hizo recordar buenos tiempos en el fútbol de acá, de donde somos, de México. Pero independientemente de eso, apenas la jornada pasada se eliminaron 4 equipos, que eran el Cagliari, el Villarreal, Frankfurt y el Slavia Praga. Y que esta jornada, apenas en la última, se han eliminado el resto, se me hace una gran adición al espectáculo en el mundo del fútbol, que sí está robotizado, que sí cada vez se ve más el margen entre ricos y pobres, pero este tipo de cosas son los que terminan por alegrar. Nada más para cerrar: Marsella
Pafos, Unión Saint-Gilles, perdón, espero haberlo dicho bien, PSV, Athletic de Bilbao, Napoli, Copenhague y Ajax se unen a los antes mencionados 4 como eliminados de esta edición 2026 de la Champions League. Correcto. De aquí no sé si quieres hablar de una vez de las sorpresas primero. Ok, muy bien, si te parece, pues bien, vamos con la parte de sorpresas. ¿Quisieras empezar? Muy bien, yo tengo dos sorpresas. En la parte de los primeros 8, Uh-huh. creo que el nombre que más resuena ahí es el Sporting Lisboa, Muy que ha bien. estado haciendo está haciendo un formato de liga bastante bueno, que con su delantero Luis Suárez, colombiano, está haciendo muy bien las cosas. Incorporaciones que han funcionado muy bien. Por ahí recuerdo el nombre del jugador de la Liga MX, Maxi Araujo, que desde que lo pusieron en la lateral por izquierda ya no lo han bajado. Trincao, que es otro muy buen jugador, tiene muy buenos revulsivos. Pedro González, que incluso creo que está ahorita seleccionado con Portugal, entre varios. Muy bien. Ha sido la sorpresa en este formato liga. Ok, y decías, tienes una segunda sorpresa, ¿cuál es la segunda? El Bodo desde la cuna. Supo ganarse los partidos y los corazones de los aficionados al fútbol. Puntualmente en las últimas jornadas, en esta pelea de David contra Goliat, que siempre se trata de romantizar. Yo personalmente pues, vi el partido completo y Goliat fue el bodo realmente, porque el City no sabe por dónde le estaba llegando. Le anularon unos 2 goles más al bodo, o sea, sí estuvo bastante incisivo. Este último con el Atlético también estuvo con el cuchillo entre los dientes y va a ser un rival muy incómodo para los playoffs. Fíjate, yo aquí me voy a ahorrar tristemente la situación del debate, la situación de la discusión, porque coincido contigo, digo, aquí como dice atrás de nosotros el título, ¿quién fue la sorpresa? Está bastante obvio. Sporting de Lisboa es un equipo alegre, un equipo que no le ha pesado que hace un año se fue a Morín, no le ha pesado que se fue Gyökeres, al contrario, siguen trayendo por ahí, es tema para otro video si la liga portuguesa estafa a los grandes de la Premier, ya hablaremos de eso. Pero mientras tanto, el Sporting, que no solo clasifica como octavo, clasifica como séptimo, empatado en puntos con el Chelsea, empatado en puntos con el Barcelona, incluso un gol más lo hacía subir a sexto y otro gol lo hacía subir a quinto. O sea, muchas situaciones ahí del conjunto portugués que juega muy bien. Y coincido contigo en que el Bodo es un equipo carismático, sobre todo porque es un equipo que hace 2 jornadas tenía 3 puntos. 3 puntos. O sea, estaba fuera, estaba igual que el Slavia Praga, igual un poquito todavía peor que el Frankfurt. Le ganas al City, que no es cualquier cosa, y le ganas al Atlético. Le ganas en su casa, que es lo más heroico de esto. Y terminas clasificando con 9 puntos, arriba de Benfica, arriba de Marsella, arriba del Bilbao, del PSV, del Napoli, del Ajax, del Villarreal, que son equipos mucho más importantes. Así que, Y le quiero dar su mérito, porque okay. los 3 puntos que tenía de antes, ojo, eran de empates. Sí, O sí. sea, ni siquiera era que haya ganado uno y los demás perdió. Es de que es un equipo que sabe competir. Y por Exacto. ahí sí le va a dar un susto a Como cualquiera. decimos. Siguiente tema, Daniel. Antes de pasar a la siguiente sección, pero ya hablamos de la sorpresa, ahora hablamos de... Vamos a ver cuál fue el equipo de excepción. Tristemente, pues, en todas las competiciones deportivas se va a ver quién gana y quién pierde. Uh-huh. En este caso vamos a ver los equipos que ni siquiera pudieron entrar a una clasificación de playoff, pero sí puntualmente quisiera ver eh, el Napoli como el equipo de excepción, un no hace mucho campeón de Serie A, está en el lugar 30 en Champions, acumulando únicamente 8 puntos. Ganó únicamente 2 encuentros. El Athletic por ahí también podría asomarse por lo que representa, pero Napoli sí, no sé si concuerdas conmigo que esa es la decepción. Muy bien, bueno, yo coincido contigo en el Napoli, creo que es complicado no voltear a ver a los campeones de Italia
Digo, si el campeón de Inglaterra, ahí lo tenemos, el de Alemania, el de España, los subcampeones, el campeón de Francia, digo, ¿cómo es posible que bueno, aquí ya entra un poquito el fanatismo, el campeón de la mejor liga de Europa no esté compitiendo? Sobre todo porque en liga lo estás haciendo de una manera un poquito mejor. No le alcanza al Napoli y creo que obviamente hay que tenerlo en esta lista. El Bilbao yo no lo veo como excepción porque creo que era un proyecto que se veía venir desde hace tiempo. El equipo estuvo con problemas de fair play. No por echarle flores al Barcelona o algún otro equipo, simplemente la realidad es que no puedes hipotecar todo tu proyecto deportivo de los próximos 5 años o 10 años en renovar a Nico Williams, que es muy bueno, pero no te va a sacar adelante un proyecto, y la prueba de eso es en esta competición donde no te da porque no tienes suficiente equipo, porque Nico Williams ha estado lesionado gran parte por esa pubalgia. Así que yo no lo veo como una decepción, lo veo como una mala planificación. Lo que sí veo como excepción es lo que le pasa al Villarreal, porque no puedo creer que un equipo de España, de un nivel que está compitiendo actualmente por la liga, solo hayas hecho un punto en toda la fase de tabla de la Champions, lo cual sí se me hace muy mal por parte de los de Marcelino, sobre todo porque juegan bien, que es lo que creo que lo más decepcionante. Y tengo que mencionar aquí, de cierto modo, aunque coincido con el Bilbao que no es decepción, simplemente es mala planificación, lo que le pasa al Real Madrid. Porque el Real Madrid era tercero al inicio de la jornada, terminan noveno, terminan perdiendo de visita, pero creo que esto, y es tema para otro video porque no quiero profundizar y extenderme tanto, pero creo que coincidirás conmigo, no hay una planificación deportiva tal cual. Hoy pierdes de visita contra un equipo, pero al mismo tiempo usaste a Tchouaméni, que jugó un mal partido, a Asensio, que jugó un mal partido, Güler fuera de posición, y Mastantuono, que también no ha rendido desde que llegó. Creo que Arbeloa se está poniendo solito el pie, y también creo que esto es resultado de, oye, pues si trajiste a Xabi Alonso, un entrenador que hizo jugar a Leverkusen de manera espectacular, y no le das a la confianza para que haga lo que él necesita hacer. Así que no lo veo como excepción, pero sí lo veo como una mala planificación. Así que, bueno, Didi, perdón. No, sí, como comentabas, el Real Madrid siento que va a empezar un proceso similar como el que tuvo, perdón, Barcelona hace un par de años también, antes de Hansi Flick. Eh, Me anticipo que vengan una oleada de técnicos buscando restaurar al Madrid en lo máximo. Que, ojo, o sea, una novena posición para cualquier equipo, pues está excelente, menos para el Madrid. Exacto. Entonces, eso es lo que ahorita están los focos rojos. Y pues será soportar un ratito más a los culés. Exacto, y luego sobre todo creo el problema es no solo en qué posición quedas, sino cómo quedas en la novena posición, cómo terminas en esa situación. Pero bueno, ¿alguna otra sección antes de los posibles cruces de Champions, Daniel? ¿O procedemos? Adelante, adelante. Muy bien, bueno, voy a mostrar aquí la tabla a continuación, que la verás también tú. Aquí están los posibles. De entrada quiero agradecer a VR Fútbol, que síganlos en redes sociales, son una excelente página de deportes. Aquí me salió cortada y tomé la imagen de ellos, así voy a poner el link abajo. Pero mira, los posibles enfrentamientos, para la gente que no sepa, todavía se tienen que hacer un sorteo. Podemos tener a un Borussia Olympiacos, perdón, contra un Atalanta o Leverkusen. Un Bodo o Benfica contra Real Madrid o Inter. Aquí creo que realmente para el Madrid la lleva de ganas si queda en este lado, o el Inter. Después bueno, también hay que resaltar que el ganador de la primera se enfrentaría al Arsenal o al Bayern, y el ganador de la segunda se enfrentaría al City o al Sporting. Mónaco o Karabakh contra PSG o Newcastle se enfrentaría contra el Barcelona o el Chelsea. Ojo, creo que esta es la llave más complicada de todas las que se podría mencionar. Brujas o Galatasaray contra Atlético o Juventus se enfrentaría con Liverpool o Tottenham. Del otro lado tenemos nuevamente Brujas o Galatasaray contra Liverpool o Tottenham. Juventus o Atlético también están por allí. Mónaco, Karabakh contra el PSG o Newcastle. Aquí lo que te decía hace un momento, que podríamos ver al Barcelona contra Chelsea. Nada más es cuestión de ver en qué lado van a quedar. Bodo o Benfica contra Real o Inter contra el Sporting o Manchester City.
Borussia Dortmund u Olympiacos contra el Atalanta o Leverkusen. Pues el ganador va contra el Arsenal o Bayern Múnich. Así sería la posible eliminatoria de Champions, que creo yo, si coincides conmigo, Barça o Chelsea son los que tienen ahí más complicado, porque se enfrentarían a un posible PSG o un posible Newcastle. O sea, o te toca uno o te toca el otro. A mí no me importa nada, yo quiero ver un Bodo Real Madrid y que se vayan a tiempos extras, eso es lo que yo estoy esperando. Okay. Real Madrid se va a enfrentar o al más carismático o al verdugo de su última jornada, entonces va a estar muy, 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 muy interesante. El PSG también por ahí podría enfrentarse a Mónaco Karabakh, que se me hace también bastante competido. Pues realmente todos los partidos de aquí van a estar muy competidos. Si vemos que el Real Madrid número 9 puede enfrentarse de igual a igual al Benfica, que es el último, podemos esperar cualquier cosa de cualquier cruce. Y pues ya para, digo, como complementando lo que decías en su momento, tenemos normalmente, y aquí es donde pues ya entra la discusión, un equipo grande contra un equipo más o menos, y el ganador pues ya va contra uno de los 8 en teoría grandes aquí. Digo, se agradece, como dijiste tú, al espectáculo, ver encuentros entre pues equipos teóricamente poderosos, así que vaya, la posibilidad, como dices tú, un Real Madrid Bodo, pero luego te enfrentas con un City o un Sporting, que es la sensación de esta temporada. Del otro lado, Barcelona, te puedes enfrentar a un Mónaco que se te ha complicado mucho en los últimos años, a un PSG que te ganó en fase regular, o a un Newcastle. El City, por su parte, pues también imagínate enfrentarte al Madrid o enfrentarte al Inter, o un Dortmund que te va a tocar enfrentarte al Arsenal o al Múnich. El Atalanta lo mismo, Atalanta te tocaría cualquiera de esos dos, y previamente un Olympiacos o un Dortmund. Digo, son muchas combinaciones que todavía está por ver. Obviamente aquí les traeremos el análisis ya cuando los encuentros estén definidos, pero sea como sea, creo que al menos la Champions, a diferencia del año pasado, cuando todavía nos acostumbrábamos a ver quién iba a jugar con quién o cómo iba a estar este formato, nos promete espectáculo. Sí, ya el viernes a las 5 de la mañana, hora Ciudad de México, es cuando se van a conocer los cruces y pues por ahí estaríamos haciendo alguna mención muy por encimita de lo que esperamos de los cruces. Así es. Y bueno, Daniel, pues terminamos con este análisis que sí se nos fue un poquito de las manos en tiempo. Sin embargo, creo que lo ameritaba porque ha sido una muy buena última jornada. Este formato creo que llegó para quedarse. El espectáculo está garantizado, creo ya. Y más allá de que al principio yo no estaba muy a gusto porque veía sobrecargado el calendario, creo que ha sido una muy buena iniciativa. ¿Algún comentario para cerrar, Daniel? Bendita Champions League. Así es. Bendita Champions League. Creo que eso resume perfectamente todo. Sin más, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó la fase de eliminación? ¿Ya se acostumbró al formato? Por otro lado, ¿quieren que regrese la fase de grupos? Y de mismo modo, ¿cómo ven la decepción, la sorpresa? Todos sus comentarios los leemos aquí abajo. Y recuerden que para ayudar es muy sencillo. Basta con dar like y compartir para llegar a más gente. Suscribirse, que también ayuda bastante. Y seguir en redes sociales como Charlie Facebook, que pronto espero poder cambiar el nombre para ser más identificables en YouTube. Sin más, chicos, hasta aquí llegó este video y nos vemos muy pronto. Hasta luego.